ha estado elevando sus preocupaciones de manera pública sobre el uso excesivo de la fuerza que estábamos viendo que nos estaban llegando desde distintos lugares. Ya la situación después de Andahuaylas, Ayacucho y, por supuesto, cuando ya dio el episodio de mayor número de muertes en Juliaca en enero, decidimos que teníamos que llevar una misión de crisis, un equipo especial de crisis para investigar las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo, y especialmente nos centramos en estos 3 lugares que es donde ha habido un mayor número de muertos, ¿no? Ahí fuimos a Andahuaylas, también estuvimos en Chincheros, Apurímac, en Ayacucho, en Juliaca y en Lima, que en Lima había no solo las personas que habían sido heridas o el fallecido de Lima, sino también todas las personas que habían sido heridas en diferentes regiones y que habían sido trasladadas hasta Lima. El informe cubre exactamente desde el 7 de diciembre hasta el 9 de febrero. Tenemos 79 reportes de posibles casos de violaciones de derechos humanos. Nos hemos concentrado en 52 de ellos, que es de los que teníamos una mayor información, de los que teníamos también información de varias de las carpetas fiscales. 25 de ellos son personas fallecidas. Hablamos que 20 de ellas podríamos hablar de muy probablemente de ejecuciones extrajudiciales, que hay evidencias. La metodología que hemos estado utilizando han sido entrevistas a las propias víctimas, a víctimas heridas, a los familiares. Hemos estado entrevistando también a testigos, hemos estado revisando decenas de videos, verificando esos videos. Nos hemos entrevistado con funcionarios públicos, con funcionarios tanto de la salud, con miembros de la policía. Hemos estado también reuniéndonos con las fiscalías, con autoridades. En el mes de febrero también tuvimos una reunión con la propia fiscal de la Nación, con la presidenta Boluarte, y además hemos contado con asesoría de expertos en balística y de expertos en medicina forense que nos han estado en todo momento asesorando para este informe. Entonces, lo que decimos es con muchas evidencias, hemos tenido también acceso a varias de las carpetas fiscales y ahí se recoge toda esta información. Lo que desde Amnistía Internacional tenemos este compromiso, hemos estado muy en contacto con las familiares de las víctimas, con muchas de las víctimas también heridas. Algunas de ellas están acá hoy en la sala, está aquí, por supuesto, el señor Raúl San Millán. Ellos, tanto en Andahuaylas, en Ayacucho como en Juliaca, han empezado sus propias asociaciones para elevar su voz, para pedir verdad, para pedir justicia y para pedir reparaciones. Desde Amnistía Internacional nos comprometemos a seguir acompañarlos en esta lucha por la justicia, que sabemos que lamentablemente va a ser larga, pero que ellos están claramente liderando y nosotros queremos estar a su lado en esas exigencias que tienen, ¿no? de verdad, de justicia y de reparación. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Ahora le voy a pedir a mi colega Agnès Calamard que haga la presentación de los hallazgos de nuestra investigación y los llamados que estamos haciendo al Estado peruano. Mi colega presentará en inglés, así es que les pediré a nuestras compañeros de medios de comunicación que requieran de interpretación, que se coloquen sus aparatos de interpretación. Tenemos un equipo especializado en interpretación que nos hará el trabajo de comunicarnos. Y solo mencionar antes del inicio de esta presentación de los hallazgos del informe Racismo Letal, que también en el auditorio nos acompañan algunas personas víctimas de violaciones a los derechos humanos, familiares, que al final de la conferencia mencionaré, también para que nuestros compañeros de los medios de comunicación puedan entrevistarles. Agnès, ¿podrías presentarnos, por favor, los hallazgos de la investigación? Muchas gracias, Erika. Muchas gracias todos y todas.
My son wanted to be a professional. Mi hijo quería ser profesional, pero lo asesinaron cuando estaba viendo un funeral desde el cerro, cientos de metros lejos de las protestas. Él trabajaba como entrenador de fútbol y me decía, mamá, ya no vas a sufrir vendiendo caramelos en la calle. Siempre me ayudaba. No puedo olvidar a mi hijo. Veo su cuarto, veo sus equipos, su uniforme de fútbol y me quiebro. Tengo que ir a la calle para sentirme mejor. No puedo vivir, no lo puedo olvidar. Mi hijo me abrazaba cuando yo estaba triste, me abrazaba en mi cumpleaños. Él era mi hijo. Pido por justicia para mi hijo. Estas son las palabras de una madre que perdió a su bebé, que perdió a su niño, que perdió a su hijo. Y tenemos muchos padres y madres como ella. La conocí en Andahuaylas hace 2 días. Estas son las palabras de las madres, padres, hermanos y hermanas de los jóvenes asesinados por los militares y la policía, debido a la represión. Estas son las palabras de madres, padres, hermanos, hermanas que buscan justicia. Y es por ellos que emitimos este informe hoy, para asegurarnos de que su enojo, su voz, sus sentimientos sean amplificados y que sean los agentes del cambio, para pedir junto con ellos que tanto sus seres queridos que han muerto y que ellos no han sido olvidados, y pedir y urgir que no sean dañados, ni pintados, ni teñidos con la brocha de la indiferencia y de la estigmatización, que ellos no son terroristas, ellos son las víctimas de represión militar. Son víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o asesinatos arbitrarios. Por esto necesitan justicia. Permítanme compartir los 5 hallazgos principales de nuestro informe. Y en condiciones que no justifican el uso de la fuerza letal. Las autoridades del país no hicieron nada para impedirlo, incluso cuando se perdieron decenas de vidas. Durante 2 a 3 meses hemos observado el mismo patrón de uso excesivo de fuerza letal, así como uso de fuerza letal, incluyendo las fuerzas menos letales, como gas lacrimógeno o armas no permitidas como los perdigones de metal. Están prohibidos en base a los estándares internacionales. Hemos documentado la muerte de 20 personas y estas 20 fueron deliberadas e intencionales. En otras palabras, estas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estaban desarmados, sin defensa, y estaban a cientos de metros de las manifestaciones, con
gases lacrimógenos, con las latas de gases lacrimógenos que han sido lanzados desde los helicópteros, contraviniendo las normas internacionales sobre el uso de gas lacrimógeno. Muchas de las víctimas que perdieron sus vidas eran jóvenes, hombres jóvenes, con sueños y con familias que tenían que cuidar. Su pérdida no solamente ha causado una desesperanza y un daño emocional, sino también impacto a largo plazo para el bienestar financiero de las familias. El segundo hallazgo. Lejos de tratarse de incidentes aislados protagonizados por agentes rebeldes, el uso ilegítimo de la fuerza letal por la policía y el ejército peruanos apunta a una respuesta estatal deliberada, organizada y coordinada. Debido a la naturaleza sostenida del uso ilegal de la fuerza en múltiples partes del país, consideramos que esto constituyó ataques generalizados contra una parte de la población como parte de una política. En otras palabras, los comandantes de la policía y de las fuerzas militares, junto con sus superiores, ya sean autoridades civiles o militares, tienen la responsabilidad, ya sea de manera deliberada o a través de negligencia constante. En otras palabras, es que los oficiales al mando estuvieron involucrados, ya sea al dar la orden de disparar o al no evitar estos disparos. En ambos escenarios, la responsabilidad de las autoridades militares, de la fuerza del orden y civiles está ahí. Ellos son responsables. En tercer lugar, el personal de seguridad peruano solo utilizó la fuerza letal fuera de Lima, en zonas en donde la población es mayoritariamente indígena, campesina y pobre, a pesar de que las protestas allí no fueron ni más frecuentes ni más violentas que en la capital o en otras regiones. Por esto que hemos titulado el informe Racismo Letal. Creemos que la represión y los asesinatos son parte de un racismo sistémico en contra de los campesinos y de los pueblos indígenas peruanos. Es lo más superior de la violencia que se basa en un sesgo racial. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo peruano, incluida la Presidente, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, estigmatizó a los manifestantes como radicales violentos y nunca exigió públicamente asignación de responsabilidades ante la policía ni el ejército. Una madre nos dijo hace 2 días: ¿cómo puede ser terrorista mi niño de 15 años? ¿Cómo un niño que ahorraba todos los días para poder avanzar en la vida ser un terrorista? No se puede tratar a un adolescente de esta manera. Era mi pequeño, era mi amado niño. A pesar de que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, la presidenta difundió deliberadamente información errónea sin pruebas y, en lugar de condenar los actos ilegítimos de las fuerzas del orden, alabó a las fuerzas de seguridad calificándolas de impecables. Las autoridades también tildaron de terroristas a los manifestantes, causando un gran sufrimiento a las víctimas y a sus familiares.
Y es lo que sucede tanto en Perú como en todas partes del mundo para poder crear condiciones en donde los ataques y las muertes se legitiman bajo la visión de toda la sociedad. En quinto lugar, la búsqueda de justicia ha sido impedida e interrumpida por el fallo de las autoridades de realizar investigaciones con prontitud, exhaustividad o imparcialidad. Algunos de mis colegas han visitado los lugares de las protestas y aún podía encontrar evidencias esparcidas por el suelo, incluso días o semanas después de la ocurrencia de los hechos. La creación de la unidad especial por parte de la fiscal general ha originado mucho miedo y preocupación dentro de las víctimas y por parte de sus abogados también. Y aún no se han aliviado dichas preocupaciones. Y las preguntas sobre el proceso de administración de justicia y la búsqueda de justicia en este momento está dentro de la preocupación de Amnistía Internacional y, por supuesto, de la preocupación de las víctimas y sus familiares. Después hablaremos de nuestras recomendaciones. Quiero ceder la palabra a Raúl Samillán, que es el hermano de Marco Antonio. Continuando con el 15, donde se intensificaba un poquito más y donde nosotros en ese momento, desde donde vivimos, pudimos visualizar cómo se iba derramando la sangre en otros lugares, en otras regiones. Pero pasó unos días y nos tocó vivir a nosotros. Llegó ese 9 de enero, donde nosotros en carne propia lo hemos vivido. No era una escena de una película, era real. Tan real que hasta el momento uno lo puede visualizar en la cabeza, lo puede ver. Tanta sangre derramada, como mencionaba la secretaria, personas inocentes, adolescentes de 15 años, una señorita de 17 años, un biólogo, culminando su carrera de medicina, Marco Antonio Samillán, quien es mi hermano, y tantas otras personas que les quitaron la vida de una forma tan cruel, tan injusta. Y luego acusándolos de vándalos, de terroristas, estigmatizando a nuestros pueblos andinos, tal vez por el hecho de que tengamos otro color de piel, pero somos humanos, tenemos corazón. Nosotros sentimos tal como ustedes sienten, y eso es lo que nos duele, esa discriminación que no cesa, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Ya no nos atacan de manera física con armas, pero sí verbalmente. Buscan la manera de destruirnos, porque lo último que hicieron desde el gobierno y sus instituciones es llevar nuestras carpetas de investigación aquí a la ciudad de Lima, causándonos una gran preocupación, un dolor y una desesperación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este camino de justicia?
¿quién nos podrá ayudar a que nosotros nos podamos movilizar y brindar nuestros testimonios aquí? Y no solo pasa con Puno, Juliaca, ya lo han hecho con el Ayacucho, ya lo han hecho con Andahuaylas. Lo que quisiera que se lleve en el mundo esta voz mía es representación de mis hermanos de Juliaca, que pare, que cese este maltrato hacia nosotros. Queremos vivir, queremos tener paz en nuestros corazones. Queremos ser personas como éramos al principio. Sentimos que nuestras fuerzas se van día a día, minuto a minuto. No sabemos cuándo termina esto. Por eso, mil gracias. La secretaria Añez Callamal, a la doctora Marina Navarro, por permitirnos estar aquí y darnos esa oportunidad de expresar lo que tenemos en nuestros corazones. Permitirnos expresar lo que nosotros estamos sintiendo, estamos viviendo hasta este momento. Pasaron tantos meses, pero ahí estamos, aún con el dolor, como si fuera el día de ayer. Solo quería decirles eso. Muchísimas gracias. Que estamos preocupados con las víctimas por el hecho de que esta unidad especial que se ha establecido está tan alejada físicamente, emocionalmente, de las personas que necesitan estar en el centro, en el corazón del proceso que se va a llevar a cabo. Las responsabilidades y lo que se espera de la fiscal de la nación son bastante altas, como debería ser. ¿Qué significa esto? Poner a las víctimas en el centro de todo. Significa que el proceso debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Significa que los fiscales deben viajar a las áreas donde la represión se llevó a cabo, deben quedarse en esas áreas para demostrar que están ahí para las víctimas. Solo al estar cerca del lugar van a poder ver, van a mostrar un intento serio de escuchar a las víctimas. Tienen que estar en un contacto personal regular con las víctimas y sus abogados. Tiene que haber información regular que se brinde a las víctimas y a sus abogados. Tienen que saber dónde está el proceso. Tienen que saber cuáles son los pasos que se deben de tomar. La investigación en sí debe proceder y esto significa que necesitamos ver aquellos que son sospechosos de las matanzas, que se identifiquen, aquellos sospechosos de contribuir a las muertes, no importa qué tan alto en la cadena de comando tengan o la responsabilidad. Deben demostrar esto y deben de disponer de la mejor experiencia balística, forénsica, médica, científica. Y si esto no está disponible, deberían llamar a técnicos internacionales y hay expertos, incluyendo aquí en Lima. Hay organizaciones internacionales que están preparados para brindar esa experiencia. Entonces,
Amnistía Internacional está llamando a los fiscales, a la fiscal de la nación y al Estado para que aseguren que estos expertos y esta experiencia esté disponible inmediatamente. Finalmente, estamos haciendo un llamado a la fiscal de la nación para que asegure que hayan fondos disponibles para las víctimas. Ella tiene fondos especiales para las víctimas. Esto no era para la represión y no hay razón de que esto no pueda expandirse para el contexto de la represión. Y las víctimas necesitan apoyo para participar en las investigaciones, de ser participantes activos en su búsqueda de justicia. Todos los lugares donde fuimos, a cada persona que conocimos, hay un nos mostraron su estrés económico también asociado con el trauma, la rehabilitación de las víctimas. También nos dijeron su deseo de participar en las investigaciones. Muchas familias que ya estaban viviendo en la pobreza están cayendo en una pobreza aún más fuerte porque las personas que les ayudaban con su carga familiar están muertas o ya no pueden trabajar. Ellos no pueden esperar a que termine un proceso bastante largo para recibir esa reparación. Yo quiero mostrar mi impacto de ver que estas muertes que se hicieron contra los manifestantes y también las heridas también fueron de diferentes formas de violencia estructural y sistémica. Y es lo que estas comunidades han experimentado. Estamos hablando acá de personas marginalizadas, pobres, pero con dignidad. Oh, sí. Ellos sí tienen mucha dignidad. Y entienden. Pero lo que les pasó a ellos, para lo que ellos sufrieron, deben ser compensados, deben recibir reparación. Y cuando todo el proceso para la reparación pueda tomar mucho tiempo, mientras tanto, es responsabilidad del Estado asegurar que aquellas familias puedan sobrevivir, puedan brindar educación a sus hijos, puedan vestirlos, puedan alimentarlos. Ahora esto no es posible. Esto es algo que se añade, es decir, otra nueva forma de violación a lo que ya cometieron. Esa es la razón por la cual estamos haciendo un llamado al Estado para que establezca inmediatamente un fondo para las víctimas, para que sus necesidades básicas mínimas puedan ser cubiertas, mientras ellos están llevando a cabo ese proceso para poder obtener justicia. Estamos haciendo un llamado al Estado para asegurar que el apoyo médico se administre completamente, incluyendo la rehabilitación para aquellos que han sido víctimas de heridas graves. Estamos haciendo un llamado al Estado para que establezca una beca para los niños de aquellas familias afectadas, porque sin el apoyo, estos niños no van a poder seguir su educación. Creo que ustedes ya escucharon de Raúl el dolor, el sufrimiento, la injusticia que ellos han experimentado por los policías y los militares representando al Estado peruano. Ahora es el momento del Estado que cambie su rumbo. Y es momento del Estado para que el Estado responda, para que busque la justicia, la verdad, el apoyo. Todo por la justicia. Gracias. La investigación de Amnistía Internacional, una investigación que documenta el uso letal de la fuerza, el uso racista de la fuerza letal en el Perú
Este informe, Racismo Letal, Ejecuciones Extrajudiciales y Uso Ilegítimo de la Fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad del Perú, es un intento para coadyuvar con los esfuerzos de las víctimas, de las familias, de las comunidades que se han tomado las calles en exigencia de un cambio de un sistema político que hasta el momento no ha respondido a sus demandas de dignidad y de justicia. Hemos conocido que algunas regiones iniciarán nuevamente movilizaciones precisamente porque la respuesta del Estado hasta ahora ha sido una respuesta violenta, una respuesta represiva que busca castigar las voces de aquellas personas que ejerciendo su derecho a la protesta pacífica, a la libertad de expresión, de asociación, han sido brutalmente reprimidos por el Estado, pero que aún no se han abierto las puertas del diálogo nacional para que se resuelvan sus demandas y reivindicaciones históricas que han llevado a estas personas a ejercer su derecho a la protesta. El informe de Amnistía Internacional es el inicio de un largo camino de acompañamiento, de campaña global, en donde seguiremos exigiendo a nivel mundial la justicia, la verdad y garantías de no repetición. El día de ayer entregamos en Presidencia más de 200,000 firmas provenientes de 23 países en donde las personas se han tomado la justicia como algo personal, se han tomado la justicia y las demandas de las víctimas como algo personal y seguiremos poniendo presión a las autoridades peruanas y a los gobiernos del mundo para garantizar que esa justicia sea una realidad. En la reunión con la Fiscal General de la Nación, le hemos presentado no solo los hallazgos de la investigación con la intención de que pueda coadyuvar a los esfuerzos de investigación de este equipo especializado que hoy día, según comenta la fiscal, están dedicados exclusivamente a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes cometidos en el contexto de las protestas. Pero también hemos compartido con la fiscal y su equipo las múltiples preocupaciones y demandas de las víctimas y sus comunidades. La lejanía de la realidad entre el discurso que presenta la fiscalía y lo que están viviendo las comunidades nos muestra que lamentablemente el camino para la justicia aún queda muy lejos si no se garantiza la rendición de cuentas y son quienes dispararon, quienes jalaron el gatillo y quienes ordenaron o por omisión permitieron estas gravísimas violaciones a los derechos humanos llevados ante la justicia. Así es que continuamos con nuestra labor de documentar, de investigar, pero sobre todo de acompañar a las víctimas en sus demandas de justicia, de verdad, y exigirle a las autoridades garantías de no repetición sobre las movilizaciones y protestas que han sido anunciadas. De lo contrario, estaríamos frente a un contexto gravísimo de crisis profunda de violaciones a los derechos humanos. Quisiera yo abrir este espacio para nuestras y nuestros colegas de los medios de comunicación para sus preguntas. También recordarles que entre nuestro auditorio se encuentra Mario, Karina, Dani y Ruth. Antes de convertirme en la secretaria general de Amnistía Internacional, trabajé durante 5 años como la relatora especial de las Naciones Unidas en temas de ejecuciones extrajudiciales. Realicé una gran cantidad de investigaciones y la más conocida fue aquella sobre la matanza extrajudicial de Jamal Khashoggi, que era el periodista saudí que fue asesinado en Turquía. Además, he realizado una gran cantidad de investigaciones de personas asesinadas durante manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una ejecución extrajudicial y una matanza arbitraria? Una matanza arbitraria podría ser el resultado de una acción sin intención. Podría ser el resultado del uso de la fuerza que puede haber sido o indiscriminada o excesiva. Una matanza arbitraria puede no haber sido intencional. Por el contrario, una ejecución extrajudicial es aquella que conlleva intención,
hay una intención deliberada por parte del perpetrador, del autor, para poder matar a dicha persona. Esa es la diferencia principal. Y hemos concluido que 20 de estos asesinatos cumplen con los requisitos de ser ejecuciones extrajudiciales por cómo han sido asesinados, por el tipo de arma utilizada, por la ubicación de las lesiones y de las heridas, así por la ubicación de las víctimas, además de las condiciones y las circunstancias de sus muertes. Para Amnistía Internacional, estas muertes no son producto de un uso de la fuerza de manera indiscriminada. No son el resultado de una bala perdida. Ya saben, cuando uno dispara y no sabes a dónde estás disparando. Estas muertes, con base en la evidencia provista, se ven como deliberadas. Esa es la diferencia principal. En otras palabras, ni la ejecución extrajudicial ni los asesinatos arbitrarios son incidentes aislados por un agente rebelde o por un representante rebelde del Estado. Ambos provienen y son forzados y han sido aceptados por el Estado, y es algo que el Estado ha querido dentro de una política gubernamental. Creo que ya he resaltado el hecho de que, en opinión de Amnistía Internacional, la naturaleza de la represión, el hecho de que fue sostenida durante un periodo de tiempo, el hecho de que no cambiaron el modus operandi ni de la policía ni de los militares, el hecho de que las matanzas se realizaron una y otra vez, apuntan hacia que el Estado lleva la responsabilidad al más alto nivel, ya sea que hubo una orden de disparar a matar o de que una falla de evitar estos disparos. En ambos casos, déjenme insistir, en ambos casos existe una gran responsabilidad tanto por parte del gobierno como por los altos mandos gubernamentales. Son dos cargos criminales. Evitar o no poder evitar que se cometa un crimen es un crimen. Y sí, no hemos llegado a la conclusión si es que son crímenes de lesa humanidad. Aún no. Podrían constituir un crimen de lesa humanidad, pero no hemos realizado la investigación con esto en mente. Los crímenes de lesa humanidad tienen un umbral bastante alto para las evidencias. Necesitan unas evidencias distintas, y un tipo de investigación que no hemos realizado requeriría mucho más trabajo de nuestra parte para poder encontrar hallazgos para ver si es que realmente son o no crímenes de lesa humanidad. ¿Acceso a la información por parte de policías y militares? Sí, voy a aclarar un poco la información de la metodología con respecto a los policías y los militares. Cuando comenté que hemos tenido entrevistas con policías en regiones que de manera anónima nos han dado información que ha sido crucial para las conclusiones que hemos sacado en este informe. Sin embargo, debo decir que cuando solicitamos reunión con el ministro de Interior, no nos la concedió, tampoco los altos cargos de la policía en Lima, que nos dieron en diversas ocasiones reuniones que luego fueron aplazadas y nunca se ha podido llegar a concretar. En cuanto a el ministro de Defensa, sí que nos dio una entrevista en el mes de febrero. Y en cuanto a la información pública, la del Ministerio de Defensa no respondieron a nuestras solicitudes de información pública, que era información clasificada por seguridad del Estado, y el Ministerio de Interior ni la policía no nos llegaron a contestar a nuestros pedidos de información pública.
Gracias, Marina. Y respecto a la petición y a lo que se ha ofertado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a asistencia técnica y la posible creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que ha sido una experiencia que se ha implementado en otros países como México, Nicaragua, Bolivia. Por supuesto que Amnistía Internacional apoya cualquier demanda, cualquier llamado para que la Fiscalía particularmente reciba de la asistencia técnica debida. La propia Fiscal Nacional en la reunión del día de ayer ha reconocido que tienen recursos limitados, que hay carencia de cierta experticia. Hicieron referencia a no tener experticia, por ejemplo, balística, que es indispensable para la investigación de estos crímenes también bajo el derecho internacional, y de ahí la importancia de contar con apoyo técnico especializado en investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos por la magnitud y la dimensión del contexto en las que estas violaciones se han dado en el Perú. Sabemos que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos brinda asesoría técnica a través de la capacitación. La Fiscalía también mencionó que este nuevo equipo especial de 10 fiscales está recibiendo la capacitación por parte de la Oficina del Alto Comisionado. E hicimos referencia, y lo hacemos en nuestro informe, de la necesidad de seguir buscando asistencia técnica de órganos internacionales y regionales que tienen y cuentan con la experiencia para la investigación y documentación de estas violaciones a los derechos humanos. ¿Les parece si abrimos otra ronda? Ahora me voy a ir de este. Cuando nosotros preguntamos a la fiscal de la Nación sobre los cargos, ella solo se refirió a los asesinatos, no mencionó genocidio. Así que no sé de dónde sale eso. Creo que la prueba de genocidio es bastante difícil, es muy demandante, y no recomendaría que este sería un punto de entrada para esa investigación. La responsabilidad de la presidenta por las muertes creo que sería un buen punto de inicio, lo cual me lleva a la pregunta sobre la estigmatización. Según la Ley Internacional de Derechos Humanos, hay una prohibición clara para el discurso que incita el odio, y también que incite la violencia por las personas. Hay una prohibición absoluta en contra de este tipo de discurso, y esto constituye un crimen. Nosotros definitivamente nos gustaría ver a los fiscales y a la fiscal de la Nación que investiguen si es que el discurso por la presidenta y de otros está en el marco del artículo 20 de la gobernanza internacional para lo que son derechos civiles, y esto debe ser parte de la investigación. Déjeme decir que también, incluso si es que no llega a este marco, a este umbral, hay otra prohibición bajo el artículo 19 de la gobernanza internacional de lo que son derechos civiles y políticos, y es muy posible que los discursos que hemos escuchado puedan llegar con ese umbral del artículo 19 o en las leyes nacionales de Perú. Entonces, este debe ser un enfoque esencial en la investigación. Como ya mencioné, este tipo de discurso por los altos niveles de los gobernantes, con estas personas que tienen una autoridad moral y política, puede crear las condiciones que se prestan para el uso de la violencia y a las matanzas. Por eso es que esto es bastante serio y debe ser investigado.
se obstaculice y se sigan obstaculizando los procesos de investigación, conocemos también que, por ejemplo, tanto las fuerzas policiales como las fuerzas militares no han entregado la información que ha sido solicitada por la Fiscalía en un intento por obstaculizar las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente las ejecuciones extrajudiciales y las muertes arbitrarias. Por supuesto que Perú está atravesando una grave crisis en materia de derechos humanos. Estamos hablando de la pérdida de vida de 49 personas en un periodo de tiempo corto en manos de las fuerzas de seguridad, de 11 personas que perdieron la vida en el contexto de los bloqueos, de una persona policía que fue asesinada, de cientos de personas que han sido heridas, muchas de estas personas con heridas que afectan su vida de manera permanente, de comunidades enteras que han sido afectadas por estas violaciones a los derechos humanos. Estuvimos en Ayacucho, en Andahuaylas y en el proceso de nuestra investigación también en Juliaca. Hemos escuchado los testimonios de personas en Lima y de otras regiones como La Libertad y otras localidades en donde la represión estatal ha sido brutal. Y no solo son las personas que directamente fueron afectadas, sino las comunidades en su conjunto. Hemos visto señales claras de un trauma colectivo, por ejemplo, en comunidades como Ayacucho, en Andahuaylas, en donde las personas demandan asistencia psicológica por las afectaciones que ha tenido a la vida cotidiana de toda la comunidad. Perú sigue atravesando una crisis político-institucional en donde las demandas de participación, de ejercicio fundamental de derechos, incluidos los derechos políticos de un altísimo porcentaje de la población, no han sido escuchados. Y en la medida que no se resuelva esa crisis institucional, esa crisis que afecta el Estado de Derecho y por ende el ejercicio fundamental de derechos humanos, Perú seguirá atravesando una crisis de derechos humanos que se puede seguir profundizando. Diría que es ambas situaciones. Efectivamente, en el Perú hay una historia de impunidad respecto de la represión violenta de fuerzas de seguridad en contextos de protesta. Hemos denunciado por años, incluido recientemente en el año 2020, el asesinato de jóvenes en el contexto de manifestaciones. Sin embargo, la magnitud y la dimensión del momento nos obliga a la reflexión y a la investigación sobre cómo el uso de la fuerza letal efectivamente fue empleado para castigar a unas comunidades en comparación de otras. Y ahí es donde hablamos del racismo letal, el uso de la fuerza letal, armamento de guerra, fusiles Gali, fusiles de alto alcance, pistolas con munición viva, fueron disparados en las regiones con un altísimo porcentaje de población de pueblos indígenas y campesinos. A pesar de la violenta represión en Lima, en donde se hizo uso de armas menos letales como gases lacrimógenos, municiones de goma que contienen metal, de manera indiscriminada, poniendo en riesgo la vida de las personas, no vimos el mismo despliegue del uso de la fuerza letal que vimos en estas regiones como Ayacucho, Andahuaylas, Puno. El Estado, y en nuestra reunión con la presidenta Boluarte en febrero, hacía referencia a la violencia que perpetraban algunas personas en las manifestaciones, al daño provocado a propiedad pública, al intento de toma de instalaciones consideradas de alta seguridad, como son los aeropuertos, por ejemplo en Andahuaylas. El ataque que se da a personas que estaban en los alrededores del aeropuerto se da bajo la justificación de que es una zona de altísima seguridad para una instalación de altísima seguridad, un aeropuerto que no funcionaba desde hace muchos años. Entonces, contradice mucho también esa narrativa del Estado y efectivamente Amnistía Internacional escuchó testimonios de personas que inclusive participando en la protesta pudieron no ser testigas del uso de violencia por algunos grupos o algunos manifestantes. Pero eso, bajo las normas internacionales y las propias leyes peruanas, no convierte a la protesta en su conjunto en una protesta violenta. Es la responsabilidad del Estado de hacer el uso proporcional y necesario de la fuerza
para aislar estos actos de violencia, estos grupos o individuos que ejercen violencia dentro de una protesta, sin que las otras personas que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica sean afectadas. De los 25 casos documentados por Amnistía Internacional en este informe, 25 de 49 asesinatos en el contexto de las protestas, no encontramos evidencia que ninguna de las personas que fueron sometidas a ejecuciones extrajudiciales o asesinatos arbitrarios estaban empleando la violencia en el momento que se utilizó la fuerza letal en su contra. Inclusive, jóvenes adolescentes fueron asesinados simplemente porque curiosamente se habían acercado al lugar de la protesta o observaban el funeral de jóvenes que fueron asesinados un día antes. Así que ese discurso, esa narrativa estigmatizante de las autoridades al más alto nivel, incluida la presidenta, de que se trataba de grupos violentos, de terroristas, inclusive aludiendo a grupos armados de la historia del Perú, no solo generó un contexto para legitimizar esos asesinatos arbitrarios y esas ejecuciones extrajudiciales, sino que además ha generado un estigma colectivo de estas comunidades históricamente marginalizadas que hoy están reclamando con gritos desesperados estos llamados por la justicia y por la dignidad. Voy a abrir una última ronda de preguntas. Acá tenemos una. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Yancul de IDL Radio. La presidenta Dina Boluarte y también parte de los ministros han tenido en estos últimos meses una actitud, por decirlo de alguna manera, negacionista de todo lo ocurrido, inclusive han culpado a los mismos manifestantes por todo lo que ha pasado en el contexto de las protestas sociales. E inclusive desde el Congreso han estado minimizando los informes que se han presentado a algunos organismos de derechos humanos e inclusive han planteado la posibilidad del retiro del Perú del sistema interamericano, del Pacto de San José. Entonces, quería consultarles cómo ven desde Amnistía Internacional esta posición del Estado peruano en relación a los informes que en su mayoría han coincidido en que ha habido uso excesivo de la fuerza. Bien, bueno, el pedido que traigo de allá, de la ciudad de Juliaca, de nuestro pueblo quechua y aymara, justamente que las investigaciones que se están llevando a cabo tienen que llevarse en el lugar de los hechos. Tiene que investigarse porque ahí es donde nos han quitado la vida de nuestros seres queridos. Ahí es el lugar donde han dejado más de 250 personas heridas de bala. Entonces, ese es nuestro pedido, porque nuestros hermanos heridos en la actualidad y familiares dolientes están muy preocupados debido a que esas carpetas ya se han trasladado a la ciudad de Lima, y lo cual eso está generando desesperación, porque muchos de ellos son de extrema pobreza, no son netamente de la ciudad de Juliaca, sino son de otros distritos, comunidades, y muchos de ellos no tienen acceso al internet. ¿Y cómo es posible que se les pida que se les va a hacer o recabar los testimonios mediante plataformas que ellos ni conocen ni manejan? Entonces, ese es el pedido que traigo de allá de la ciudad de Juliaca. Queremos que retornen nuevamente las carpetas y que se continúe con la investigación, porque Juliaca cuenta con una fiscalía en derechos humanos. Gracias. So, as far as the investigation is concerned, we believe that international experts will be making a great contribution. Haría una muy buena contribución a la investigación, ya que el acceso a la información científica, balística, puede ser limitada ahora. Eso es lo que nos dijeron. Un experto internacional podría brindar
la experiencia que actualmente falta y podría brindar el marco internacional legal para la investigación de estas matanzas arbitrarias y estas ejecuciones extrajudiciales, porque hay un cuerpo de conocimiento en esas investigaciones que podría ser de mucha utilidad para la conducción de la investigación. Sin embargo, si la fiscal de la nación decide proceder sin esto no significa necesariamente que la investigación va a fallar. Es aún muy temprano para sugerir esto. Entonces, no podemos concluir en este punto que la falta de una experiencia internacional puede afectar la investigación, pero sí estamos preocupados y estamos pidiendo a la fiscal de la nación que incluya expertos internacionales en su equipo para poder llevar a cabo una investigación imparcial y efectiva.